Entonces, yo voy a iniciar resolviendo este circuito y el que sigue. Y el tercero les va a tocar a ustedes, ¿vale? Entonces, practicando un poquito lo que la semana pasada estábamos, no es cierto, lo que el lunes revisamos, ¿no? Ok. Entonces, aquí, primero, bueno, podríamos hacerlo o podríamos no hacerlo. O sea, eso depende de nosotros. Pero para ser un poquito más organizados, yo considero que sería conveniente que numeráramos o etiquetáramos de alguna manera las resistencias, ¿no? Los resistores. Entonces, para mí, va a ser el resistor 1, el de abajo va a ser el resistor 2, este es el resistor 3 y este es el resistor 4, ¿vale? Dice que calculemos la resistencia equivalente de la red que está en la figura y obtengamos la corriente que pasa por cada resistor, ¿sí? La corriente que pasa por cada resistor. Bueno, ahí nos dice que la batería tiene una resistencia interna despreciable. Los casos en los que la batería sí tiene una resistencia, pero no es despreciable, revisen los otros videos que están en la plataforma. Bueno, que les voy a dejar en la plataforma, ¿no? Ahí pongo algunos otros ejemplos. Hay videos de más de una hora en la que se resuelven problemas en los que la resistencia de la batería no es despreciable. Pero no pasa nada, ¿eh? Es decir, supongamos que aquí no fuera despreciable. Lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, es que esta batería tiene una resistencia que no es despreciable. Por ejemplo, de 0.5 ohms. Pues no pasa nada. Aquí le agregamos una resistencia en serie con la batería de 0.5 ohms. Y entonces el trabajo sería agregar esa resistencia, sumarla en serie, en paralelo con todo el resto del circuito. No es nada del otro mundo, ¿vale? Ok. Bueno, vamos a continuar. Primero vamos a sacar la resistencia equivalente. Vamos por partes. Primero vamos a sacar la resistencia equivalente de estas dos. Entonces, para sacar la resistencia equivalente, a esta parte le vamos a llamar R12, a la resistencia equivalente a la R1 más la R2. ¿En qué están? ¿En serie y paralelo? Paralelo, ¿verdad? Entonces, así no va, ¿verdad? Va así. 1 sobre R12, ahí caray, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Entonces, aquí quedaría R1 por R2, haciendo la suma de fracciones, ¿verdad? Como lo hicimos en el laboratorio. Ya, R1 por R2 y aquí quedaría R2 más R1. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo hacer la suma de fracciones? Multiplicamos los denominadores y después nos queda esto. Después R1 por R2 entre R1 nos queda R2. Y después R1 por R2 entre R2 nos queda R1. ¿Sí? Ok. De manera que este es el recíproco multiplicativo de R12. Yo no quiero el recíproco multiplicativo, quiero R12. Entonces voy a decir que R12 es igual, o sea, el recíproco del primer miembro es igual al recíproco del segundo miembro. Y el recíproco del segundo miembro pues va a quedar R1, R2, dividido por R2 más R1. Abusando un poquito del lenguaje, ¿verdad? Pues lo que está abajo solo lo pongo en el numerador y lo que está en el numerador lo pongo en el denominador. ¿Sí? Okay. Y vamos a calcularlo. Ayúdenme, saquen sus calculadoras. Aquí sería 3 ohms por 6 ohms sobre... Bueno, no creo que no es necesario, ¿verdad? Aquí sería 3 ohms más 6 ohms. 3 por 6, 18, ¿verdad? Entonces abajo sería 18 ohms cuadrados. Y abajo sería 9 ohms, pues esto, 18 entre 9, pues sí. Esto es 2 ohms, ¿vale? Entonces, esa sería la resistencia equivalente de este par. Ahora vamos a sacar la resistencia equivalente 1R34, es decir, la que podría sustituir a las resistencias en paralelo 1 y 4.
Es lo mismo, ¿verdad? Aquí quedaría 1 entre R3 más 1 entre R4. Si hacemos la suma de fracciones nos quedaría R3, R4. Y aquí quedaría R4 más R3. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Después, ¿aquí qué hacemos? Lo invertimos. Aplicamos el inverso multiplicativo en ambos lados. Entonces, decimos R34 es igual a R3 por R4 dividido por R4 más R3. Entonces, aquí sería 4 por 12 son 48, ¿verdad? ¿Serían 48 qué? Ohms cuadrados. Ohms cuadrados, así exactamente. Y abajo quedaría 16, ¿verdad? 16 ohms. 48 entre 16, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿3? Ok. ¿3 qué? Ohms, vale. Eso significa que este circuito que tenemos aquí, ¿sí? Lo podemos reemplazar por otro circuito. Ay, caray. Ya me comió el espacio. A ver, déme chance. Un segundito, un segundito. ¿Dónde está? Ah, es esta. La duplicamos. Ay, no es cierto. No, así no es. Ay, debí haberle puesto pausa para que no. Esto. Ahí está. Esta la ponemos acá. Ahí está. Entonces de aquí ya los podemos borrar. Ahí está. Entonces, ahora este circuito que está aquí lo podemos cambiar y nos quedaría de la siguiente manera. Sí, nos quedaría ahí una línea que contiene a la batería, vean. Este es el polo positivo, este es el polo negativo. El polo positivo, recuerden, lo representamos con la línea más grandecita. Y después, las resistencias equivalentes. Abajo tenemos dos resistencias. Esta resistencia, bueno, esa es que está fea, ¿no? Esta resistencia que va a ser la resistencia 1, 2. Y después sigue la resistencia 3, 4. Pero ya están, ¿cómo? En serie. Entonces le podríamos poner la resistencia equivalente es igual a la suma en serie de estas resistencias. Esto sería R12 más R34. Esto es 2 ohms más 3 ohms. Esto es igual a ¿cuánto? A 5 ohms. Listo, ya calculamos resistencia equivalente. Entonces ya calculamos esta, ¿no? La primera parte. La de calcular la resistencia equivalente. Ajá. Después dice que calculemos ¿qué? La corriente en cada resistor, ¿verdad? Ok, vamos a calcular la corriente en cada resistor. Pero antes de calcular la corriente en cada resistor, vamos a recordar un poquito para que sea eso más fácil. Hasta abajo. Aquí. Ay, caray. En serie, ¿cómo dijimos que era la corriente? Constante, ¿sí? De manera que la corriente que calculemos para... Vean. Ah, bien, bueno, es que de este circuito, ¿no? Lo puse así, pero debía haber dicho algo más. Es como si aquí tuviéramos así. Y aquí, así. Donde esta es la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente sustituyó a R12 y a R34, ¿sí? Entonces, vean que tenemos una, ¿esta R qué significa? Ah, la resistencia de la batería, la resistencia interna de la batería es 0. Ok, entonces, nos están dando
la diferencia de potencial, ¿verdad? De la batería. La diferencia de potencial que genera la batería. La resistencia de potencial. ¿Qué dije? No, la diferencia de potencial, perdón. La resistencia y la corriente siguen una relación. ¿Esa relación cómo se llama? La ley de Ohm, así es. Fuerte, porque si no van a pensar que lo dije nada más yo. Eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Como en serie la corriente es la misma, significa que la corriente que calculemos aquí va a ser la misma para R34 y para R12. Pero eso no significa que sea la misma para R3 y para R4. Entonces ahorita checamos, ¿no? Por ahora vamos a calcular a partir de la ley de Ohm cuánto vale nuestra corriente, ¿sí? Entonces la corriente total va a ser igual a ¿qué? Pues al voltaje dividido por la resistencia. El voltaje era de 6, ¿no? ¿O cuánto era? Sí, no, 60. 60 volts, ahí creí. 60 volts. Eso entre 5 ohms. 60 entre 5 es 12. ¿12 qué? Amperes, así es. 12 amperes. Entonces ya calculamos cuál era la corriente total. Eso no representa la corriente que pasa por cada resistor. Solo es la corriente total. Pero como la corriente que pasa aquí es la misma que pasa aquí y es la misma que pasa aquí, esa tenemos una información. Vamos a ver. Aquí, esta era 3, ¿no? Ohms. Y esto era 2 ohms. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Por esta resistencia pasa esta corriente. Y por esta otra resistencia pasa la misma corriente porque están en serie. Y en serie, ¿la corriente cómo es? Constante. ¿Sí? En serie la corriente es constante. Aquí lo tenemos, vean. En serie la corriente es constante. Pero el voltaje, ¿cómo es? La suma de los voltajes. El voltaje es la suma de los voltajes. Entonces, vamos a ver. Vamos a obtener el voltaje para la resistencia R34 y el voltaje para la resistencia R12. Por tanto, le vamos a llamar voltaje, pues 1,2. Bueno, el voltaje 1,2 va a ser igual a la corriente por la resistencia 1,2. Y el voltaje 3,4 va a ser igual a la corriente por la resistencia 3,4. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Seguros? Daniela. Ok. Entonces, de aquí podemos obtener el voltaje que pasa por el resistor R12. Entonces, eso sería R1. No es cierto. Déjenme mover. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Entonces, vamos a decir que R12 es igual a el voltaje, ¿verdad? El voltaje. No es cierto, los engañé, sí queremos calcular el voltaje. Perdón. El voltaje 1,2 es igual a la corriente. ¿Cuál es la corriente? 12 amperes. Multiplicada por la resistencia 1,2, ¿de cuánto es? De 2, ¿verdad? ¿2 qué? Ohms. Eso es igual a 24 volts. ¿Sí? Ok. Y el voltaje 3,4 va a ser igual a la corriente, que es de 12 amperes, por la resistencia, que es de 3. Esto es 36 volts. Vean que sumados, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 60. Nos da el voltaje de la batería. ¿Sí? Entonces significa que vamos bien. Entonces, con eso
con eso que acabo de sacar, acabo de encontrar cuál es el voltaje entre este punto, y a eso yo le llamé el voltaje que entre este punto y este punto. ¿Cómo le llamaba ese voltaje? ¿Cómo? V12, así es, V12. Y el voltaje entre este punto y este punto, ¿cómo le llamé? V34. ¿Están de acuerdo? Entonces, significa que conocemos el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí, o la diferencia de potencial, ¿no? Y ya. Entonces, pero una vez que regresamos aquí, por ejemplo, suponiendo esta parte, esas resistencias, ¿cómo están? No, en paralelo. La R1 y la R2 están en paralelo, pero conocemos la diferencia de potencial aplicadas a ambas, o el voltaje. Y según nuestras reglas, ¿qué pasa con el voltaje cuando tenemos paralelo? Es constante. Eso significa que esa diferencia de potencial o ese voltaje para los dos es el mismo. Como conocemos el valor de cada resistencia y conocemos el voltaje que se le aplica a cada uno de ellos, ¿cómo podemos encontrar la corriente? Ahí. ¿Con qué? Ahora necesitamos conocer la corriente. Vean que es el voltaje 1,2 sobre la resistencia, ya dependiendo de cuánta resistencia queramos, la resistencia 1 o la 2. Así es, porque el voltaje es el mismo, nada más que aplicado a diferentes resistencias. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Recuérdame tu nombre. Yair. Muy bien, Yair. Ese es Yair, ¿eh? Sí estudió. Muy bien. Entonces, como dijo Yair, utilizamos el voltaje 1,2 y lo utilizamos con cualquiera de las resistencias a la que ese voltaje se le aplicó. Entonces, vamos a utilizar primero la resistencia 1. Entonces, vamos a decir que el voltaje, no es cierto, que la corriente 1 va a ser igual a el voltaje 1,2 sobre la resistencia 1. El voltaje 1,2, ¿a qué dijimos que era igual? A 24 volts. ¿Y la resistencia 1? ¿A 3? Sí, a 3. Ah, sí, tienen razón. A 3 ohms. Eso es 8 amperes, ¿verdad? Muy bien. Ok, díganme cuánto vale la corriente 2. Va a ser igual al voltaje 1,2 entre la resistencia 2. ¿Eso a qué es igual? 4 amperes. La suma de... Ay, caray. La suma de esas corrientes, ¿cuánto nos da? 12. Que es precisamente esta corriente. ¿Sí? Muy bien. Ok, pues ya con eso, ustedes díganme cuánto vale la tercera corriente y la cuarta corriente. Vamos a ponerle pausa. Entonces, ya ahí están los resultados para los que están en sus casas. Sí. No sé desde dónde. Ahí. Bueno, vamos a poner un poquito de pausa. Bien, vamos a hacer este problema que... Ah, no es cierto, ese no. Ese es el que empezamos a hacer. Ay, caray. Pero que nos estorbó. Entonces... ¿Tu hermana lo veía? Y no tiene así como que sus camisetas de... Sí. Sí, ¿verdad? Ay, no, ya estamos grabando.
Bueno, a ver, esperen. Ahora sí. Vamos a resolver este problemita, ¿vale? Este es más simple todavía. Dice que calculemos la resistencia equivalente de lo que ahí aparece. Y que determinemos la corriente que pasa por cada resistor. Este es más fácil porque hace rato calculamos 2 en paralelo y una en serie. Y ahora van a ser 2 en serie y una en paralelo. Si se dan cuenta, estos dos resistores se encuentran en serie. Y estos otros dos también se encuentran en serie, pero que están en paralelo con los primeros. Entonces, los voy a numerar nuevamente. Aquí este sería el resistor 1. Aquí lo voy a poner resistor 2, resistor 3 y resistor 4. ¿Ok? De manera que el resistor 1, 2 va a ser igual a ¿qué? Salud. A 4, ¿verdad? Porque es el resistor 1 más el resistor 2 porque están en serie. Entonces eso va a ser igual a 4 ohmios. Muy bien. El resistor 3, 4 va a ser igual a el resistor 3 más el resistor 4. O bueno, el valor de la resistencia de cada resistor sería 12 ohmios. Muy bien. Entonces, si ponemos, digamos, el equivalente, el circuito equivalente, tendríamos que escribir nuestra fuerza electromotriz, ¿verdad? O nuestra batería. Y aquí iría una resistencia. Ay, caray, no es cierto, los engañé. Aquí iría una resistencia. Y aquí iría otra resistencia. Algo así. Donde la resistencia de arriba es la R12 y la de abajo es la R34. Entre ellas están en paralelo, ¿sí? Bueno, está fea, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. No estoy seguro. Bueno, la podemos poner así. El diagrama de hace rato y este es equivalente. No cambia en nada. Este sería R12 y este sería R34. ¿Sí? Bien, ahora estos dos están en paralelo, de manera que la resistencia equivalente, aquí no la podemos calcular, sería 1 entre la resistencia equivalente, ¿verdad? Sería 1 sobre la resistencia 1,2 más 1 sobre la resistencia 3,4. Esto sería igual, si hacemos la suma de fracciones, ¿qué nos queda abajo? No, escribiendo la notación. ¿Qué nos quedaría? R12, R34, arriba. Muy bien. Pero ese es el recíproco de la resistencia equivalente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aplicar el inverso multiplicativo, ¿verdad? Entonces sería la resistencia equivalente, ¿va a ser igual a qué? A 12 por 4 ¿Va a ser qué? 1, 2. Ok, sí, no parece, pero sí es 1. Entonces, vamos a ver, R12 por R34 sería 4 por 12. Eso es, ¿qué son? Ohms cuadrados. Y abajo nos quedaría 4 más 4, ay caray, 4 ohms más 12 ohms. Esa cuenta ya la habíamos sacado, ¿no? Eso es 48 ohms cuadrados sobre 16 ohms. ¿Eso es cuánto? 3 ohmios. Muy bien. Ay, se me acabó la tableta. 3 ohmios. Ahí está. Esa es la resistencia equivalente. Ok. Ahora hay que sacar la corriente que pasa por todo el circuito.
¿Cómo sacamos la corriente que pasa por todo el circuito? ¿Aplicando qué? La ley de Ohm. La ley de Ohm, así es. Entonces, sabemos el voltaje que hay. Bueno, digamos, esto que acabamos de hacer es cambiar este circuito por otro todavía más simple, que sería así. Donde aquí es la resistencia equivalente, ¿sí? Donde la resistencia equivalente pues tiene este valor. Entonces, sabemos la diferencia de potencial aplicada en los extremos del resistor equivalente, que es 48 voltios. Entonces, según la ley de Ohm, tenemos que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia equivalente. Esta sería la corriente total. ¿Cuál es el voltaje? 48. 48. Entonces, eso sería 48 voltios sobre la resistencia equivalente, que es... Eso es igual a 10 y cuánto. 16. 16, así es. 16 amperes. ¿Sí? 16 amperes. Ok. Pero, bueno, tal vez ese no era necesario calcularlo. ¿Por qué? Porque vean, de hecho ese fue un pasito extra que no era necesario. Porque esta diferencia de potencial es la que se aplica en los extremos de la resistencia equivalente. Es decir, aquí y aquí. Y en paralelo, ¿cómo es el voltaje? Constante. De manera que si utilizamos ese voltaje con este resistor, podemos sacar la corriente que pasa por ahí. ¿Sí? Igual que hicimos hace rato, ¿no? Cuando teníamos un voltaje y estaban en paralelo. Entonces, vamos a ver. El voltaje es de 48 volts, vamos a poner, y 1, 2 sería el voltaje, que es 48 volts, sobre la resistencia 1, 2. Ay, caray, no me acuerdo cuánto es. La 1, 2 es 4. 4, ¿qué? Ohms. Eso es 12 amperes, ¿verdad? La corriente 3, 4 sería igual a los 48 volts entre 12, así es. 4. Entre 12, eso es igual, entre 12 ohms, eso es igual a 4, ¿qué? Ah, ya los escribí. A 4 amperes. Ahora, esa es la corriente que pasa por el resistor 1, 2. ¿Cómo saco la resistencia que pasa por el 1 y la corriente que pasa por el resistor 1 y la corriente que pasa por el resistor 2? ¿Cómo la saco? Están en serie, ¿eso qué significa? Porque es constante. Por tanto, ya la saqué, ¿verdad? La corriente que pasa por el por el resistor 1, 2 es la misma que la corriente que pasa por 1 y es la misma que la corriente que pasa por 2 y la corriente 3 es igual a la corriente 4 porque están en serie y eso es igual a la corriente 3, 4 que son 4 amperes. ¿Sí se entiende? Entonces, según esto, pues ya sacamos todo lo que nos piden. La resistencia equivalente y la corriente que pasa por cada resistor. Y ya, está fácil. Bien, de tarea, hagan este. ¿Sí? ¿Va a estar en el video? ¿Mande? ¿Va a estar en el video? ¿Se está grabando? Sí, esto se está grabando. Porque ya te ibas a aventar una de esas fuertes, una palabra grandota. No, porque ya le escribí todo. Ah, ok. Yo pensé que... ¿no? Ok, bien, pues entonces, sí, nos saludamos, pues cuando se pueda, ¿no? Dependiendo cómo...